allá. Oye, este tema de verdad que es fascinante bueno. y da para mucho. Estamos hablando de la reencarnación. De hecho, comentábamos el caso de Purnima, esta niña, ¿cierto?, que su familia, a través del budismo, y lo que ella comenta, desde que muy chiquitita, desde los 3 años, empieza a tener estos recuerdos muy vívidos y también preguntas muy extrañas. Pero, por ejemplo, Salfate, hay todo un tema con el cristianismo, ¿cierto? En el caso de la Biblia hay harto debate en relación a creencias, ¿cierto?, sobre la vida después de la vida. Algunos dicen que son cosas que se pueden interpretar, ¿cierto? Hay otros que tajantemente dicen que eso no es posible dentro del cristianismo. Entonces, ante un mismo fenómeno, dependiendo de la religión, es como lo va tomando. Claro, o sea, las religiones cristianas no permiten, o sea, es un dogma, la reencarnación no existe. Tú te mueres... o sea, al cielo o al infierno. Te vas al cielo, al infierno, al purgatorio. Claro. Y claramente para algunos eso queda corto, porque, por ejemplo, si es que quisieras, porque esta es la pregunta, uno tiene que explicarlo todo, quizás hay cosas que uno se aleja al misterio, pero ¿cuál es la justicia de Dios que muera un niño, por ejemplo, que no ha hecho nada? Sí, pues son preguntas Claro. que no tienen respuesta. Por ejemplo, pero la reencarnación sí las tiene. Entonces, por eso es que ahí, digamos, hay algunos que deciden encontrar respuesta en otros lados. Que, Perfecto. ojo, no son creencias. Esto es importante entenderlo. A ver. Esta idea no nace porque alguien dice, ¿sabes qué? A mí se me ocurre que en realidad uno se muere reencarna. No. Nacen de experiencias de profundización de viajes espirituales y mentales por meditación o personas que pueden manejar eso a partir de ejercicios que han hecho en su vida y que pueden ver estos tránsitos y conectarse con ellos mismos, etcétera, etcétera. O sea, nace no de una idea, de una ideología, sino que nace de una experiencia propia y personal. Y en el caso del cristianismo, ojo ahí, porque entendemos que nosotros cuando hablamos de cristianismo hablamos de la institución, ¿cierto?, de la iglesia. Claro. Sin embargo, hay textos en la Biblia en donde en algún momento, creo que es con Nicodemo, si me equivoco me disculpan, en donde Jesús le dice, hablando sobre que alguien se iba a morir y que no iba a poder ver, le dice, ojo, que no te extrañe que alguien tenga que volver al vientre de su madre y volver a nacer para cumplir su... Entonces es bien clarito, Claro, digamos. sí, claro. Oye, pero bueno, pero según los otros dice, no, se refiere al bautizo y eso es volver a nacer. Y dice, pero el vientre de la madre, no me pregunten más, no me presionen. Siempre se le van buscando interpretaciones Pero bueno, pero es respetable, es a respetable. gusto del consumidor de alguna forma. Sí. Salfate, y agarrando eso de esa frase de volver al vientre de la madre para volver a nacer, lo conecto con lo que te preguntaba y dejaba planteado antes del corte, con este tema de las almas. Creyendo en la reencarnación, las almas se siguen buscando vida tras vida. Yo personalmente pienso, o me gustaría pensar, que siempre es el grupo de almas que está unida. Tal vez hoy día, no sé, nosotros por ejemplo somos compañeros de un programa. A lo mejor en otra vida yo voy a ser el que atiende el negocio donde Monty va todos los días. No vamos a tener la misma relación, tal vez no la misma cercanía, pero siguen las almas conectadas de alguna forma. Lo mismo con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, qué sé yo. ¿Tiene alguna lógica y alguna explicación? ¿Hay alguna experiencia en cuanto a la unión de almas vida tras vida? Absolutamente. La pregunta se responde de por qué alguien reencarna. ¿Ya? Según los explicadores de la reencarnación, de por qué ellos lo tienen muy claro, sobre todo los orientales. Insisto, estos son gente que tiene una vida académica, o sea, no es como a mí se me ocurrió y yo creo que esto y para adentro, no. O sea, es un producto de observación y experiencia personal que va más allá de la intuición. Efectivamente, ¿por qué uno reencarna? Es porque el cúmulo de deseos, el cúmulo de carburantes que tú tienes por la vida, apegos, cosas inconclusas, bla, 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 permite el impulso necesario para que la persona vuelva a nacer. De hecho, ojo, para que entiendan esto, a propósito del cristianismo, ¿cuál es la promesa final? Que tú eres bueno, todo lo demás, y tienes vida eterna. Que te va, claro. Los que creen en la reencarnación, la reencarnación es samsara. Yo caigo indiscriminadamente, fuera de mi control, están naciendo y uno otra vez. El gran premio de quienes creen en la reencarnación es entrar al nirvana. Yo no vuelvo a nacer nunca más. Yo dejo de existir como individuo. No existo más. Pero eso, generalmente la mayoría que
de las personas que lo leen muy livianamente por encima, no, yo quiero la reencarnación y todo porque descender. Ojo, no sé si saben, pero el término de ese ciclo es que yo me desaparezco para siempre y por siempre. El término de, Es el premio. de las vidas reencarnadas. Claro, ¿cómo termina? Claro, porque es una buena pregunta, Claro. nadie se la hace y dice, bueno, ¿en qué termino? ¿Soy un ángel? ¿Soy un extraterrestre? ¿Qué? No, pues termina en que tú cumples todos tus ciclos, digamos, y vuelves a unirte con el todo y ya dejas de ser un individuo. No hay recuerdo de ti, no hay rastro de ti, no hay nada de ti. A esta altura de la vida no es quedas malo eso. completamente, bueno, es la exquisitez máxima, pues se supone. Y eso va conectado justamente, estas misiones entonces. Exacto. Entonces, ¿por qué uno se vuelve a juntar con las personas? Porque ¿por qué uno vuelve a reencarnar? Por este carburante que queda. Es gravitante tu experiencia con las personas, entonces como que uno cae por gravedad, uno vuelve a juntarse. Ahora, cabe suponer que si una Sí, no persona hay que lo pague. te quiere mucho, por ejemplo, en esta vida, pero él es rayado por ir a Japón, ponte tú, supongamos, ay, le gusta, quizás eso va a ser más gravitante y van a terminar separados. ¿Cierto? Porque él quiere estar contigo, pero más quiere estar en Japón y ponte tú que nace allá. Pero en general las personas son un factor más de atracción para ver dónde tú vas a nacer. Perfecto. Ay, me, sí. me queda Es que- claro y me da esperanza. Uno dice, bueno, ¿Estás no, en seguro otra que- vida será. ¿Estás en seguro otra que te vida querés será. encontrar con los mismos? Pero espérate, No con todos. este famoso hilo rojo o hilo de plata, ¿solamente se puede ver como en aspectos positivos? Porque de repente hay personas que tienen, no sé si decirlo como una mala fortuna de siempre estar con personas que parecieran ser las equivocadas. Lo que llamamos como repetir el patrón. Y repetir esos patrones, exactamente. Y son personas que han estado constantemente en su vida ligadas a situaciones tristes, dolorosas, personas que las hacen sufrir, siendo ellas buenas personas. Y uno no entiende de repente por qué, si tú eres tan bueno, tan buena, siempre tienes que cargar con personas negativas y sus problemas y hacerte cargo de esos problemas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible si terminas con este, empiezas con otro que es igual o peor? Y uno no, de verdad, ¿cómo se explica ese hilito? ¿Funciona para ambos lados igual? Lo que pasa es que vivimos en una comunidad. Está lo que tú quieres y está lo que el otro quiere. Entonces se empieza a mezclar todo. Po. Entonces, ¿cuál es tu paisaje de vida? Lo que todos quieren y en cuanto, digamos, funciona la gravedad de cada uno que te vuelve a traer a una parte y todo, y que tu misión, no me gusta esa palabra, pero pongámosla, ¿Ya? es precisamente yo cómo salgo a flote de ahí, po. Yo cómo me empiezo a manejar en otra órbita. Claro, pero ahí uno dice entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Venir a sufrir? ¿O qué? ¿Enseñarle Es que algo a nunca un se- aprender otro? desde Ya, ahí, es que po. esa es muy buena tu pregunta. La vida no quiere que sufra, la vida quiere que lo vea, que veas cosas de una vez por todas. Si tú llegaste al sufrimiento, por así decirlo, quiero que se entienda bien esto, porque hay gente muy sensible con estos temas, es que no lo entendiste por la buena. Es como las enfermedades, Monty. Es como te avisa, no voy al doctor. Ya te avisa peor, no voy al doctor. No, pero sí pasa, mira, ya se me quitó. Y después te da un patatús, digamos, que te manda a la UCI. Es como eso. Siempre te avisa, siempre te dice, muévete de acá. E insisto, son las resistencias que uno dice, yo no debiera estar con esta persona, pero aquí estoy, porque no sé qué. Muévete, muévete, muévete. ¿Sabéis qué? Te voy a mover. ¡Pum! Y te atropello, te choco, te echo para el lado. De alguna vida, si es que uno no hace caso, si uno no fluye. Ahora, por otra parte, si es que uno ha cometido malos actos o tiene cosas de temas con la negatividad, uno va a tener que aceptarlo y esperar que eso se combustione solo. O sea, a esperar que se queme eso. Y hay técnicas, que no es para este programa, de cómo uno puede ir limpiando el karma también. Y los que más saben de esto son los budistas tibetanos, que son los más académicos de todas las escuelas. Y solo para contestar una pregunta, dicen ellos que en el gran porcentaje, obviamente no siempre es así, ellos mismos lo dicen, es cuando nace alguien, una mujer, una niñita, digamos, un bebé así femenino, con alma femenina, está apegado al papá, le gusta el papá de la pareja. Y cuando uno nace hombre, le gusta la mamá. O sea, ya están los dos papás, le tincan, pero más le tinca el sexo opuesto, por así decirlo. Claro, tiene sentido. Es bien, en mi caso, ¿quién me gusta? Es lo que necesita. Tiene sentido, es que tiene, O sea, es como, yo creo aquí que- tengo un papá y pero mamá, ¿sabes qué? pero en el caso de la Monty, yo necesito a mi papá lo que yo necesito. Es que yo creo que se repite harto eso, que los niños son más apegados a las mamás y las niñas somos más regalonas de los Claro, papás. No sé si sea- eso viéndolo como, Sí. como por género.
Sí. Claro, más una, que por una identidad, cosa más binaria. Hoy día sería un poco Más binaria. Sí, por eso yo decía que yo Hoy día tenía que estar como enamorado de mi papá, sería como raro, no sé, sería como extraño. Me pasa con lo que planteaba Monty, que es súper interesante porque es un tema bien complejo de conversar y de entenderlo, porque tenemos una lógica terrenal claro, qué es lo que pasa con estas personas que repiten el patrón, que están, por ejemplo, en este círculo de violencia. Y otra cosa es tratar de entenderlo desde esta lógica que tú nos dices, Claro. Alfate, de manera Y está súper el peso correcta, cultural que se mezcla con nuestras vidas, probablemente digamos, necesitaríamos donde horas nací. para poder Claro, entender es eso, un todo. pero me pasó cuando me hice esta lectura de registro, que a mí me contaba esta chica que uno de repente puede cortar lazos con personas o con almas que venían desde otra vida, que uno podía cortar lazos cuando efectivamente esté con una persona que a lo mejor está unido a muchas vidas y en mucho sufrimiento. O quieres botar un ramo, como quien dice. Pero me decía, ojo, porque hay personas que efectivamente el alma le dice, ¿sabes qué? Corta este lazo y es lo mejor. Y hay otras almas que te dicen en el fondo, ojo, porque si hay que cortar el lazo va a ser casi como un duelo. Como que una persona se muriera al lado tuyo, una persona muy querida. Entonces, Y una vez más, cuando uno quiere cortar un lazo así como, ay, mi familia es complicada, o todos sufren, una vez más, hacerse la pregunta, ¿esto lo hago por mi miedo y egoísmo a no seguir sufriendo o porque lo entiendo, lo soluciono y comienza a solucionarse Es que, para los demás? sí, Entonces a veces uno quería viene a ir. reparar para todo. Es verdad, a eso sí. quería ir porque, bueno, no entré en detalles, pero en el fondo yo no quise cortar un lazo X. ¿Cachai? Porque me dijo, al final ella también me decía, tu alma dice que va a pasar la peor incluso. Pero Simón está bien ahora. Pero también, sí, con Simón ya arreglamos el lazo. Pero sí me pasaba que también sentía que de repente era como, entiéndase bien, como el camino fácil. Como que digo, a lo mejor por algo sigo con estos lazos, Es un con buen estas punto, uniones, con estos hilos de plata, que tendría que ser hasta más allá del hilo rojo, este hilo de plata, porque algo hay que aprender para poder llegar a evolucionar. Ojo, lo estoy tratando de mezclar lo espiritual y lo terrenal, cuando no hay violencia de por medio, ¿cierto? En esos aspectos, estoy hablando en otra línea. Algo hay que aprender. Sí. Por algo sigues, y tal vez ese aprendizaje no solamente me va a llevar a mí a una evolución, si lo queremos decir así, sino que también hasta otra persona y a las personas que nos rodean. Los mismos budistas dicen, si se presentan dos caminos, ya sabes cuál elegir. ¿Cuál? El más difícil. El difícil. Dicen ellos. ¿En serio? Claro. O por otra parte dicen, y ojo, si tú quieres decir, ¿qué hago? Esto o esto otro, y di cara, este camino, sello el otro, dicen, tira una moneda. Y cuando tú estás pensando antes de que caiga, hoy quiero que caiga esto, esa es. Antes que caiga, ya, El ok. primer pensamiento. Eso, yo quiero que caiga sello. ¿Ok? Porque ya no importa, no va a ir a la moneda. Y el primer pensamiento tiene que ver con la inspiración del alma, o podría tener que Sí. ver también a lo mejor con los maestros espirituales que tenemos en la vida, Y todo eso, que te están Mike. soplando. Es todo eso, Mike. Es todo eso. Si eso es un todo, si es mucho más complejo. Aquí nosotros lo estamos simplificando, pero es de una complejidad brutal esto. Así, tremendo. Nosotros lo estamos haciendo lo más sencillo posible, pero solo una fe de rata. El cordón de plata es lo que une los distintos cuerpos sutiles, entiéndase, alma, Ya. con el cuerpo. Es la que te permite hacer un viaje astral y volver. Ya. Tus mismas almas. Es tú misma. Ya. Eres tú con tu cuerpo. Punto. Y los hilos rojos son aquellas personas con las que tenemos algún tipo de vínculo que comienza a repetirse. Ah, esa es la diferencia. Ahí Qué bueno está. que lo aclaró porque Sí. no me quedaba. No, el del otro se todo- llama el cordón de plata. Ya, cordón Claro. de plata es conmigo mismo, Exacto. y lo rojo entonces Con los demás, con el con los resto, demás. algunos. Y Eso. los rojos que parecen madeja de lana de lo enredada que están, pero bueno. O sea, parecen Ahí hambre de púa, maestro. Oye, tenemos mucho más de AS, vidas pasadas. Vamos a seguir hablando casos Sí. de niños que recuerdan su propia muerte. ¿Se acuerdan de este caso de este chiquitito que decía ser Lady Lady Di? Di, Que de hecho perfecto, hablaba, decía, sí. cuando yo era princesa iba a tal castillo, cuando yo era princesa hacía todo esto. Bueno, todo eso y mucho más lo seguimos comentando, ¿saben cuándo? ¿Cuánto? Ahora. Después de la siguiente No. pausa. Después. En otra vida. En otra vida. Ya estamos de regreso en Así Somos. Me pillaron revisando justamente lo que vamos a hablar ahora, que es otro caso, otro pequeñito justamente, recordando su reencarnación. De hecho, vamos al caso del pequeño Harley, un niño de 7 años. Él tenía 7 años cuando incluso graban un documental de todo esto. Sí. Es muy, muy impactante. Sí, Estamos viendo a Pam, su mamá, que cuenta un poco todo lo que sucedía, los elementos que empezaron a darle señales de este chico que tenía otra vida, que además, Alfate, recordaba claramente su muerte. Y entre otras cosas, en algún momento pasó él caminando por una calle que ya lleva, no sé,
30 años, con Claro. con cemento, toda Pavimentada. perfecta. Y él pasa así muy, ¡uy, qué bonita quedó! Asfaltaron esta calle. Y la mamá así como, sí, hace 30 años, claro. Su alma había estado en otro cuerpo cuando eso era pura tierra. Y cuando tuvo un accidente precisamente... Accidente que recordaba a la perfección. En ese lugar, un accidente automovilístico. Es interesante estos casos porque esto nos vincula con el tipo de muerte. Por ejemplo, una persona... o sea, piensa en tu... Muertes violentas esto se ha hasta ahora estudiado. es lo que más estamos revisando. Exacto. Imagínate lo que es para la conciencia, o sea, para el estado de individuo, ya sea que esté despierto o soñando. Son tres los estados de la mente, ¿ah? Que es en estado de vigilia, en estado de sueño con sueños y en estado de sueño profundo donde no sueño con nada, en donde solamente garantizo la no experiencia, donde es como cuando uno hizo dormir como tronco, así como que cerré el ojo, Claro. lo abrí y es otro día. Exacto. Y es como en un descanso Y no total. recuerdas nada Y no de recuerdas eso. nada de nada porque no hubo ninguna experiencia, no hubo objeto. Tú eres el sujeto de la nada. Ok. Entonces, en este caso, imagínense que les pasa lo mismo, que es como cuando uno sueña de esa manera. Si es que alguien se muriese de una bala en la cabeza, perdón por el ejemplo, pero es lo que se me ocurre, y que está vivo, muerte está conversando trágica, con bien. alguien y está muerto. Claro. Imagínate con todo lo que hemos hablado, la experiencia de cómo alguien pasa de estar vivo a muerto, de golpe, sin que se dé cuenta de ello. ¿Cómo vive esa transición, esa conciencia? Es como está acá y de repente aparece en otro lugar y empieza a ver los bardos, como llaman los monjes tibetanos, y empieza a ver, digamos, todos los procesos de enjuiciamiento, recuerdos de qué hizo en su vida, todo lo demás, pum, 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 y eso se demora varios días, hasta que después vuelve a reencarnar. Entonces yo creo que cuando uno muere en un accidente, es muy probable de que quede súper arraigado, súper fortalecido el recuerdo, porque entre que moriste y naciste, Sí. hay un continuum pegado. Son dos capítulos pegados, Claro. con un susto que no alcanzaste a calibrar. Sí, claro. Es como, ¡bum!, que te hacen, ¡bum!, Claro, ¿qué no hay pasó? un ¿Qué pasó? equilibrio ahí. Incluso uno cuando lo asustan es como, ¿qué pasó? Entonces Exacto. hay un lapso en donde no te das cuenta de nada, es que queda suspendido. Entonces queda como eso y es como que su siguiente vida es... Y el siguiente episodio Claro. veremos así como un continuará. No, es tremendo. Lo que hemos revisado ha sido así, muertes muy Ha sido violentas. así, y hay un último caso que lo revisamos brevemente, el caso de un niño que se llama Ian, que apenas nace, a 6 horas de nacido, lo tuvieron que operar del corazón. Su válvula pulmonar no estaba bien desarrollada, y si no lo operaban en ese momento, él corría el riesgo de fallecer. Lo más impresionante de todo es que el abuelo de este pequeño era Ahí lo estamos viendo en policía, pantalla. ahí lo estamos viendo, y murió justamente a causa de una perforación en la arteria pulmonar, la misma arteria de Ian. De hecho, después de la operación, este chiquito empieza a hablar mucho de su abuelo y empieza a dar detalles que él tampoco conocía El nombre de la vida mascota, de él. del gato que tenía. Claro, entonces son cosas súper místicas, y nuevamente se repite como este salto generacional. Claro. No es que sea del padre, ¿cierto? Sino... Ahora, siempre del es abuelo como, al- como que se salta una generación, del abuelo al niño. Bueno, Hay una se conexión. dice mucho que los dones familiares se trasladan, abuelo justamente y se todo. transmiten con una generación saltada. Ah, mira. Exacto, solo una reflexión final, que quien habla de la reencarnación le dicen, mira, ten en cuenta al menos lo siguiente para tu vida. Entiende que como estás viviendo ahora es la consecuencia de cómo viviste antes, pero velo así mejor. El futuro que tú quieras va a ser posible dependiendo de cómo tú vives ahora. O sea, construye Claro. ahora el futuro que quieres y vive en consecuencia de Vive. eso, y te va a llegar ese futuro. Quedémonos vivir con el eso, presente. quedémonos con eso entonces, chiquillos. Eso. Yo no sé si en otra vida me voy a encontrar con ustedes. Lo que sí sé es que mañana a las 12:30 horas Toco madera, sí yo, nos mamá. vamos a reencontrar todos Y con varias ustedes veces. en su casa. Mañana seguro, en otra vida no lo sabemos. Mañana sí que sí. Nos vemos mañana a 12:30 horas. Que descansen. Muchas gracias. Chao, nos Chao, vemos. Monti.